Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te quiero hablar de algo que me parece que es muy importante y es el tema de las deudas y lo que representan para la estabilidad financiera, para nuestra estabilidad emocional, para nuestra estabilidad familiar y demás. Y a veces las deudas no se contraen porque uno quiere endeudarse, sino simplemente porque se toman decisiones que no son las más acertadas. Hay algunas personas que, buscando darle una mejor educación a sus hijos, contraen deudas sin saberlo a la hora de anotarlo, por ejemplo, en un colegio privado. Y anotarlo en el colegio privado a lo mejor no es el problema, porque sí fueron inteligentes en cuanto a averiguar cuánto era el costo de la matrícula anual, cuánto era el costo de las cuotas anuales, qué otro tipo de actividades tenían que solventar, además de la cuota mensual, porque no estaban incluidas en el paquete, digamos, como podrían ser, no sé, campamentos, clases extras de determinadas cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, hicieron las cuentas correctamente y el presupuesto alcanzaba y era suficiente para cubrir esas cosas. Pero lo que tal vez no tuvieron en cuenta es todo lo otro que está involucrado en el tema de la educación, porque está involucrado no solamente lo que es específicamente el colegio como tal, sino que están involucrados las relaciones que se forjan en el colegio, con quién se forjan las relaciones, qué tipo de situación socioeconómica tiene el resto de la gente que va a ser compañero o compañera de mis hijos. Y ahí empieza algo que también tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de la competencia, ¿no? Que no es una competencia negativa per se, es una competencia positiva de decir, bueno, si mi hijo va a este colegio, mi hijo tiene que mantener cierto nivel para poder encajar en este contexto. Entonces ahí vienen los gastos no previstos, como pueden ser los gastos de cumpleaños. De regalos de cumpleaños me refiero, ¿no? Los regalos de cumpleaños para los compañeros de clase, que claro, al estar en un colegio privado, a lo mejor lo que se espera o lo que se aspira a recibir como regalo no es lo mismo que en otro contexto. Entonces el regalo tiende a ser un poco más caro o tiende a ser un poco más oneroso de lo que yo solía gastar o invertir. Por otro lado está el tema de el propio cumpleaños, ¿no? Y ahí viene también de vuelta la comparación, o sea, mi hijo cumple por ahí en octubre o en septiembre y ya pasaron varios meses del periodo escolar en donde mi hijo tuvo la oportunidad, o mi hija, de ir a varios cumpleaños de compañeros a los cuales a cuál se superaba más a sí mismo en cuanto a cosas que podían tener, animadores, castillo inflable, hacerlo en una pista de karting, hacerlo en determinado lugar, irse a un campo donde hay caballos, no sé, ese tipo de cosas que a veces uno dice, a ver, es un cumpleaños, no hay que ser tan disparatado ni invertir tanto dinero si simplemente estamos festejando una fecha y el objetivo debería ser pasar un buen momento juntos, con los amigos, con la familia o con quien vos quieras, pero no invertir un montón de dinero en hacer una fiesta. Y claro, y llega la fecha del cumpleaños de mi hijo, entonces yo no quiero que él sea menos que los demás, entonces preparo una fiesta que está buena, en donde trato de
ahorrar por todos lados, pero me doy cuenta que si la quiero hacer como la quiero hacer, no puedo ahorrar tanto, entonces voy a tener que invertir dinero. Y ahí empiezan, que ya probablemente hayan empezado con los regalos de los cumpleaños anteriores y demás, las calecitas de compro con la tarjeta o pago con la tarjeta o pido un préstamo o veo cómo hago, o le pido a alguien de mi familia o por ahí los abuelos deciden colaborar con el cumpleaños o qué sé yo, y empieza ese tema de me empieza a hacer ruido el tema del dinero y el presupuesto de lo que inicialmente era una mejora a nivel educativo para mi hijo, porque por eso elegí ese colegio o esa escuela privada, se termina convirtiendo en otra forma de estrés financiero, porque ya no es solamente un tema de educación, sino que es un tema de pertenencia, de ubicación dentro de determinado círculo socioeconómico que tiene que compartir con sus compañeros. Ni qué decir si yo, como padre, entro o caigo en la tontera de empezar a compararme negativamente contra los padres de los demás chicos que son compañeros de mi hijo o de mi hija, qué auto tienen, qué auto no tienen, a dónde se van de vacaciones, lo que hablábamos el otro día, si van a determinado gimnasio, si trabajan o no trabajan, si son, no sé, viven de rentas, si son inversores en bolsas y que, a ver, cada uno vive de acuerdo a las posibilidades que tiene o que ha elegido para sí mismo. Alguna gente tiene posibilidades de vivir desde el punto de vista económico y financiero mucho más holgadamente, y sin embargo hay gente muy austera, muy sencilla, que vive la vida mucho más tranquila y relajada, y no tiene por qué estar exhibiendo una abundancia económica que haga que provoque envidia en los demás, ni que provoque comparaciones negativas de ningún tipo. Entonces va un poco también de vuelta, los valores de las personas, va en autoconocerse, va en saber cuáles son los valores atrayentes que yo tengo y cuáles son los valores no atrayentes que tengo en mi vida. Y esto tiene un poco que ver con el tema del coach, y les prometo que en próximos videos vamos a hablar exclusivamente de este tema para que ustedes lo puedan tener más claro y lo puedan aterrizar en sus actividades y en su autorreflexión. Y de vuelta, algo que comenzó, como les decía, calculado, presupuestado, analizado, viable, que era colocar o poner a mi hijo o a mi hija en un colegio privado para que tenga la mejor educación posible dentro de lo que para mí, para mis valores, para mis parámetros, para mis creencias es la mejor educación posible, se termina convirtiendo en una causa de endeudamiento y en una madeja que es como inacabable, porque después que yo puse a mi hijo en ese contexto, ¿cómo hago ahora para retirarlo o cómo hago para sacarlo y decirle, mirá, ya no llegamos hasta acá, no podemos seguir adelante? Bueno, la verdad es que me compré un problema gratis y al divino botón. Entonces, para aquellos padres que están pensando en estos temas, los invito, como en todos los videos, a reflexionar sobre esto y a pensar que cuando estamos tomando la decisión con respecto a la educación de nuestros hijos, tenemos que tomar en cuenta que no es solamente el contexto desde el punto de vista económico o financiero de lo que voy a tener que pagar por una cuota o una matrícula de una colegiatura, sino que voy a tener que asumir otro montón de costos que vienen de la mano de eso. Porque después también están las cosas de Juancito va a clases de taekwondo y a mí me encantaría ir, y Pedrito va a clases de chino mandarín y a mí me encantaría ir, y fulanito hace hockey los fines de semana y a mí me gustaría aprender. ¿Y por qué, papá, yo no puedo estar en la clase de piano?
o por qué no puedo aprender a tocar la guitarra. Entonces, y todos esos son gastos extras, todos esos son presupuestos o costos que yo no tenía calculados desde el principio. Entonces, los invito a que reflexionen, a que piensen, a que analicen en qué mundo vivimos hoy, en qué situación nos encontramos hoy, y en función de eso busquen la solución más factible para sus presupuestos, para sus planificaciones, para lo que ustedes pueden manejar sin que la situación se transforme en una deuda, sin que la situación que originalmente era positiva, estimulante, satisfactoria, porque le estoy brindando la mejor educación posible a mi hijo, se convierta en una pesadilla que no me deja dormir de noche y que todos los días me tiene con el corazón en la boca. Eso significa renunciar a la posibilidad de que mi hijo vaya a una escuela privada o que tenga esa mejor educación. De vuelta, bajo el parámetro que ustedes lo consideren, esa mejor educación posible que tiene que ser paga, no significa renunciar a eso, significa simplemente tener claro qué puedo y qué no puedo, tener claro qué podemos manejar desde el punto de vista familiar para con esa situación, y significa por sobre todo mucha comunicación en familia. Nuestros hijos tienen que entender también cuál es nuestra situación para poder entender por qué podemos o no podemos hacer tales o cuales cosas. Tal vez a mí también me encantaría que mi hijo vaya a clases de piano, pero no las puedo pagar este año. Entonces negocio con mi hijo que este año va a ser un intensivo de inglés, porque me parece que es importante que tenga un idioma, un segundo idioma, y el año que viene vamos a evaluar el tema del piano. Y acá voy a introducir un tema que muchos de ustedes tal vez me van a decir, pero vos estás media loca. No estoy media loca, aunque parezca, y es el tema de buscar alternativas y alternativas gratuitas. Les voy a contar una experiencia propia que, como ustedes saben, a mí me parece que son las más válidas, porque son las que no me las contó nadie, ni me las dibujó nadie, me pasaron a mí o me pasan a mí. Hace unos 3 meses resulta que buscando en internet, qué sé yo, me aparece la posibilidad de aplicar a unos cursos de inglés gratuitos. Entonces empiezo a investigar un poco más y bueno, y cuando veo cuáles son, a través de un organismo, de un organismo público, este organismo tenía una serie de convenios con una serie de instituciones de enseñanza de inglés aquí en Uruguay, en los cuales tú podías presentar una aplicación o una solicitud y ellos evaluaban una serie de condiciones y podían becarte para que vos fueras parte de ese curso. Para los que me conocen saben que yo sé inglés, me manejo con el inglés, pero no soy experta ni nada que se le parezca, porque creo que mi gran diferencial es que yo aprendí inglés en forma autodidacta, y nada, y como ya se habrán dado cuenta que no me asusta el enfrentarme a una cámara, ni me asusta enfrentarme a situaciones desconocidas, cuando tuve que hablar en inglés lo hablé bien, probablemente no, pero la gente con la que hablé en inglés tampoco hablaba español bien, así que si vamos a un win-win, estábamos en la misma situación. Dicho esto, me parece que la educación permanente es importante y me parece que el poder a esta altura del partido seguir practicando el inglés, pero de la mano de un profesional como puede ser un docente, me resultaba muy atractivo. Entonces miré de vuelta las instituciones que participaban, elegí la que me pareció la más solvente desde mi conocimiento y desde la asesoría que hice con alguna gente conocida, y apliqué para esa institución. Esto fue hace 3 meses, se imaginan que como no recibí ninguna comunicación, lo dejé por ahí y dije, bueno, ok, no me habrán elegido otra persona.
Ayer o antes de ayer me llegó un correo en el cual me decían que, bueno, que había sido seleccionada para la beca, que por favor si para el día de hoy podíamos programar una entrevista telefónica para avanzar en el tema. Se imaginan que tiré cañitas voladoras porque dije, wow, qué bueno, qué suerte, que no sé qué, y gratis, y en una institución súper interesante, súper reconocida a nivel del país, y que si yo fuera a comprar o a contratar ese curso, realmente hoy no lo podría pagar, de verdad no lo podría pagar. Entonces estaba más que entusiasmada, y hoy recibí la llamada de la persona de contacto que me hizo una serie de preguntas. Estuvimos charlando sobre cuáles eran mis objetivos con respecto a esta presentación a la beca y demás. Y bueno, me dio un par de opciones de horario para poder hacer el curso, que inclusive me dieron la posibilidad de hacerlo en formato online. Y nada, y estoy súper contenta. Y bueno, y empiezo la semana que viene. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, lo relaciono con lo otro, que a veces nosotros pensamos que todo, absolutamente todo lo que tiene que ser de calidad o debe ser bueno, lo tengo que pagar y tiene un costo. Y a veces lo que hay que hacer es, como los que tienen mi edad, seguro me van a entender, algunos otros se van a perder en el chiste, pero como decía Petete, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía se puede llegar a la luna montado en un barco de papel, un barco o un cohete, no me acuerdo muy bien, pero nada, pero el fin de la frase era que con un poco de imaginación y un poco de fantasía se pueden alcanzar muchas cosas. Entonces la imaginación es, a ver, ¿habrá alguien que brinde esto que yo quiero hacer en forma gratuita? ¿Tendré la posibilidad de aplicar a una beca para estudiar lo que quiero estudiar? Bueno, les puedo asegurar, vamos a hacer un video específicamente de eso, que hay 5 millones de recursos a nivel internet de ese tipo de cosas, y no les estoy hablando de cursos medio pelo o cursos bobitos, sino o inventados por cualquiera que un día se sentó adelante de una computadora y con Canva o con alguna aplicación hizo un ebook y con eso armó un curso. No, estoy hablando de lugares prestigiosos como Harvard, como el Politécnico de México, como la Universidad de Barcelona, como, no sé, Oxford, Cambridge, el MIT, un montón de lugares que ofrecen una serie de cursos o diplomados o tecnicaturas, en algunos casos gratuitas, en algunos casos, si no son gratuitas, a un costo que sería inimaginable si nosotros tuviéramos que ir a hacerlo o a Estados Unidos o a México o a España o a Inglaterra, por lo que tendría a nivel de costo de traslado, de vivienda, de mantenimiento y demás. Entonces, a ver, no piensen que todo empieza y termina con tener que sacar la tarjeta de crédito y pagar como un campeón, sino que a veces hay que utilizar los recursos, la imaginación, y dedicarle un poco de tiempo a investigar y sacárselo al celular y a las series de las plataformas de streaming, para encontrar aquellas cosas que realmente me van a ayudar a crecer como persona, a crecer como profesional, a lo mejor brindarle una mejor educación a mis hijos, a tener un equilibrio financiero saludable, a tener un equilibrio emocional saludable. ¿Por qué? Porque no voy a estar perseguida porque para lograr determinados objetivos que tienen que ver con la educación me endeudé hasta las orejas. Así que nada, si les pareció interesante este video y esta reflexión, los invito a que se suscriban, a que le den like al canal y que me sigan en el próximo video, que probablemente va a ser mañana. Nos vemos, que pasen bien.